bienvenidos a este su segundo CIPAS del curso de Economía Financiera del periodo 1601 del 2026. Hoy es 7 de abril, les habla su tutor y director Emerson Oyola. El objetivo de esta sesión es resolver todas las dudas, inquietudes, preguntas, comentarios que ustedes tengan referentes a la fase 3 del curso que actualmente estamos desarrollando, fase que por cierto tiene fecha de cierre el próximo 15 de abril. ¿Me confirma por favor que me están escuchando bien, que todos están viendo la pantalla? Sí, señor. Los invito a activar el micrófono cuando tengan dudas, preguntas, algún comentario. Ese precisamente es el objetivo de este encuentro, poderlos, más que ustedes escucharme a mí, yo poder escucharlos a ustedes. Estamos analizando el tema entonces que tiene que ver con la estructura del capital. Y antes de iniciar, les hago la siguiente pregunta de reflexión. ¿Cómo influye el apalancamiento financiero en la determinación de la estructura de capital? Entonces pensemos un momento, ¿cómo influye el apalancamiento financiero en el tema o en la determinación de la estructura de capital? Tenemos claro todos en qué consiste esa cuestión del apalancamiento financiero, ¿cierto? ¿O qué será el apalancamiento? ¿Qué me dice? A ver. Isabel Cristina. Es como el impulso económico que se le da a la empresa, puede ser con deuda, asumiendo una deuda para apoyar el proyecto, digamos así, o lo que la empresa mueve, y también con el capital propio, creo. Miren que el tema del apalancamiento viene de la parte, recuerden que hay dos formas de financiarse en las empresas, con capital propio o con deuda. La parte del apalancamiento viene por la deuda. Acuérdense que si ustedes le prestan dinero, ese dinero no se lo prestan gratis, que el dinero tiene un precio, que el precio es la tasa de interés. Si a usted le prestan un dinero al 10%, el objetivo es ¿cuál? Poder producir ese dinero a un rendimiento superior a ese 10%. Eso es lo que se conoce como el apalancamiento, utilizar como una palanca ese dinero para obtener un beneficio superior. Pero no siempre ese apalancamiento es positivo, ¿cierto? Uno cuando presta ese dinero lo hace con esa intención de poder producir o que ese dinero me rinda un porcentaje superior a los intereses que me toca pagar, pero no siempre pasa así, ¿cierto? Puedo es incluso terminar perdiendo dinero. Si ustedes ya analizaron los resultados de la empresa que está en el simulador, ¿cómo dirían ustedes que es ese apalancamiento con relación a esta empresa? ¿Qué está pasando? A ver. ¿Será que los dineros que está prestando se están viendo reflejando en los resultados positivos de la empresa o no? No, ¿Por qué dices que no? porque es una deuda muy grande que no está haciendo efecto en las ganancias, está en pérdida, es un apalancamiento negativo. Entonces miremos cómo los gastos financieros elevados que tienen que ver con el pago de intereses están afectando los resultados de la empresa, ¿cierto? Entonces, ese tema del apalancamiento, digamos que es lo que impulsa a las empresas a endeudarse, pero no siempre ese puede resultar ser una cuestión positiva, sino que puede terminar afectando de forma negativa a la empresa si yo no soy capaz de poder poner a producir esos dineros por un porcentaje superior al pago de los intereses que me toca asumir. Entonces tenemos claro que la estructura de capital entonces tiene que ver con esas fuentes de financiamiento que tiene que asumir la empresa. Vamos a mirar un videito corto que nos va a servir para contextualizarnos y también para
resolver algunas dudas relacionadas con la toma de decisiones o la mejor estructura de capital para la empresa. Me confirma que están viendo el ¿Qué video y lo están significa y por escuchando. qué es fundamental para las empresas? La estructura de capital es la combinación de deuda y capital propio que utiliza una empresa para financiar sus operaciones y proyectos. Es fundamental porque influye en el riesgo financiero, el costo del capital y la rentabilidad para los accionistas. Una estructura adecuada permite a la empresa crecer, invertir y competir de manera sostenible en el largo plazo. ¿Cuáles son las principales fuentes de financiación disponibles y qué ventajas y desventajas tienen? Las principales fuentes de financiación son: deuda, incluye préstamos, bonos u otros créditos. Ventajas: los intereses son deducibles de impuestos y no se pierde control de la empresa. Desventajas: hay pagos obligatorios y aumenta el riesgo financiero. Capital propio, equity, proviene de la emisión de acciones. Ventajas: no hay obligación de pago ni intereses. Desventajas: se diluye la propiedad y los accionistas esperan rendimientos. Financiación interna, uso de utilidades retenidas. Ventajas: no hay costos de financiamiento ni deuda. Desventajas: puede limitar el crecimiento si las reservas son insuficientes. ¿Qué factores influyen en la decisión de elegir deuda, equity u otras fuentes? Los factores más importantes son: el costo de cada fuente de financiación, el riesgo financiero y capacidad de pago de la empresa, las condiciones del mercado financiero, el nivel de control que los propietarios desean mantener, el ciclo de vida de la empresa, por ejemplo, si es nueva o ya está consolidada, las implicaciones fiscales, como los beneficios tributarios de la deuda. Las tres principales teorías sobre estructura de capital son: Modigliani y Miller. En un mercado perfecto, la estructura de capital no afecta el valor de la empresa. Sin embargo, en la práctica, los impuestos y otros factores hacen que sí tenga un impacto. Teoría del trade-off, compensación. Las empresas buscan un equilibrio entre los beneficios fiscales de la deuda y los costos de una posible quiebra. Teoría del Pecking Order, orden jerárquico. Las empresas prefieren financiarse primero con recursos internos, luego con deuda, y finalmente con capital externo. Ejemplo práctico. Financiación para expansión de la empresa, Delicia Natural SAS. Delicia Natural SAS es una empresa mediana colombiana que produce y comercializa snacks saludables como barras energéticas, granolas y frutas deshidratadas. Ha tenido un crecimiento constante en el mercado nacional y ahora desea expandirse al mercado internacional, comenzando por Perú y México. Para esta expansión, necesita una inversión de $2.000 millones de pesos colombianos. Opciones de financiación. 1. Solicitar un préstamo bancario. 2. Emitir acciones para atraer inversionistas. 3. Usar utilidades retenidas. Analicemos. Las utilidades retenidas no son suficientes, solo cubren el 25% del proyecto. Emitir acciones significaría ceder parte del control justo antes de entrar a un mercado nuevo y riesgoso. La empresa tiene un historial crediticio sólido y proyecciones de aumento en ingresos por la expansión. Después de analizar las opciones de financiamiento, la recomendación sería: Delicia Natural SAS debería optar por financiarse principalmente con deuda bancaria, utilizando un préstamo a 5 años con tasa de interés competitiva. Complementaría esta deuda con una parte de sus utilidades retenidas, 25%, para reducir el monto total del préstamo. ¿Por qué? Así se mantiene el control de la empresa. Se aprovechan los beneficios fiscales de los intereses. Se garantiza liquidez inmediata para ejecutar el plan sin afectar la operación actual. Además, al destinar una parte de recursos propios, se reduce la carga de endeudamiento y se muestra compromiso ante el banco, lo cual puede mejorar las condiciones del préstamo. Para que el tema nos quede claro, realicemos otro ejemplo. Bio Verde SAS. Es una empresa colombiana ubicada en Medellín, dedicada a la fabricación de empaques biodegradables para la industria alimentaria y cosmética.
Nació hace 7 años como una startup ambiental y actualmente cuenta con más de 80 empleados y contratos con empresas como Alpina, Juan Valdez y marcas de cosmética natural. BioVerde planea invertir en una nueva línea de producción automatizada, que aumentará la capacidad en un 40%, reducirá desperdicios y mejorará la calidad del producto final. Costo total del proyecto, $1.500 millones COP. Beneficios esperados: aumento del 25% en ingresos anuales y reducción del 15% en costos operativos. Las opciones de financiación disponibles son: 1. Utilidades retenidas. Monto disponible, $500 millones. Ventajas: no genera deuda ni diluye el control. Desventaja: solo cubre una parte del proyecto. 2. Crédito bancario. Oferta de un banco aliado. $1.000 millones a una tasa fija del 11% anual. Plazo: 5 años, con pagos mensuales. Ventajas: costo del capital moderado, sin perder participación accionaria. Riesgo: genera obligaciones mensuales, pero la empresa tiene buen flujo de caja. 3. Emisión de acciones a inversionistas externos. Posibilidad: vender hasta un 20% de la empresa. Ventajas: no genera deuda ni intereses. Desventajas: pérdida parcial del control, exigencia de dividendos y participación en decisiones. Analicemos. Su flujo de caja actual les permite asumir una deuda sin comprometer su operación. La empresa tiene buen historial crediticio. El proyecto aumentará los ingresos rápidamente, lo que facilita pagar la deuda. Emitir acciones diluiría el control de los socios fundadores y no es deseado en este momento. Después de analizar las opciones de financiamiento, la recomendación sería: se recomienda una financiación combinada. $500 millones con utilidades retenidas. $1.000 millones mediante un crédito bancario. ¿Por qué? Se aprovechan los beneficios fiscales del endeudamiento, los intereses son deducibles. Se conserva el control de la empresa y su independencia estratégica. Se garantiza el crecimiento sin comprometer la salud financiera. La deuda es manejable dado el flujo de caja proyectado. Esta decisión responde a un enfoque trade-off. ¿Quieres entrar en el mundo tech, pero no sabes por dónde empezar? Este webinar gratuito de Python es para ti. En nuestro webinar gratuito de Python, vas a escribir tu primer script funcional. Bueno, jóvenes, ¿qué dudas, preguntas tienen ustedes relacionadas con lo que tiene que ver con la estructura de capital? A ver, si ya si nos quedó claro ya ese tema, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta sobre eso? ¿O no hay ninguna duda? ¿Ya tienen claro efectivamente a qué hace alusión ese concepto? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de yo financiarme con deuda, de financiarme con capital propio? Bueno. Andrea, ¿tenías alguna pregunta? Miren que tanto financiarse con deuda como financiarse con capital propio tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, ¿cierto? Una de las desventajas de financiarse con capital propio es el bajo crecimiento de la empresa. O sea, está comprobado que la empresa crece menos si se financia con recursos propios que si se financia con recursos externos, es decir, con deuda. Otra de las desventajas que pueda tener es financiarse con recursos propios, es que se pierde control de la empresa. Es decir, si por ejemplo usted decide financiarse emitiendo acciones o que entren nuevos socios a la empresa, se va a perder poder de participación de los socios iniciales
y se va a perder control de la empresa. Y a veces eso no es conveniente. El financiarse con recursos externos, por un lado, garantiza un mayor crecimiento y por otro, tiene la ventaja de que esos intereses que se pagan por la deuda son deducibles de impuestos. Usted puede descontar esos gastos financieros de la base tributaria y seguramente el concepto que va a pagar por impuesto va a ser menor, pero le corresponde pagar intereses. Asumiendo el tema del apalancamiento, si el apalancamiento es positivo, no va a haber ningún problema, es decir, si usted logra generar recursos que estén por encima de los intereses que está cancelando, hablaremos de un apalancamiento positivo, pero cuando por el contrario, esos gastos que estoy asumiendo no los alcanzo a cubrir con las utilidades que me genera la empresa, estoy cargando un apalancamiento negativo, algo que no me está favoreciendo, ¿cierto? Miren lo que pasa, por ejemplo, con la empresa simulada. Habíamos dicho que esta empresa, si ustedes analizaron ya los que han ingresado al simulador, está asumiendo unos costos financieros elevadísimos, está generando pérdidas. Todos ya pudieron ingresar al simulador de los que están aquí, no han tenido inconveniente con el usuario, con la contraseña. ¿Sí me están escuchando, jóvenes? ¿O estoy hablando solo? Sí, profe, se escucha bien. Sí, lo escuchamos. Señor. Todos ya pudieron ingresar al simulador. No, profe, yo aún no he ingresado. ¿Por qué no has ingresado? Sí, ¿No profe. tienes las credenciales o no has intentado todavía? No he intentado todavía. Pero sí tienes las credenciales. Sí, señor, ya me llegaron. Bueno, eso es importante. ¿Cuál será la estructura óptima de capital para mi empresa entonces? Sabemos que no existe una receta como tal que a mí me diga que la estructura de capital perfecta es, por ejemplo, un 60% con deuda, un 40% con capital propio, que no existe esa estructura de capital óptima en términos generales para todas las empresas, sino que esto va a depender de las condiciones particulares de la empresa. Sin embargo, uno puede afirmar que la estructura de capital óptima, digamos que es aquella combinación de deuda y patrimonio que permite minimizar el costo promedio ponderado del capital, o sea, el WACC, y al mismo tiempo maximizar el valor total de la empresa. En otras palabras, se busca el punto en que la empresa obtiene el mayor beneficio posible del financiamiento con el menor riesgo financiero. Pero esta estructura de capital va a depender de algunos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Primero, lo que tiene que ver con la tasa de interés. Digamos que la tasa de interés juega un papel preponderante en la determinación de la forma como yo voy a financiarme. Con tasas de interés altas, elevadas, como las que actualmente estamos atravesando, seguramente las empresas consideran el hecho de endeudarse con deuda, ¿cierto? Tener que pagar tasas de interés por encima del 20% implica obtener rendimientos 25, 30%, que son rendimientos elevados y sobre todo para pequeñas, medianas empresas resulta complicado. El tema de los impuestos también influye en la estructura de capital, teniendo en cuenta que esos impuestos o que esos intereses que yo cancelo, puedo reducirlos de mi carga fiscal. El riesgo. Un mayor nivel de endeudamiento incrementa el riesgo financiero. Entonces, lo que busca la empresa es precisamente equilibrar esa rentabilidad esperada con su capacidad de asumir esas obligaciones. O sea, siempre está latente en todo lo que tiene que ver con finanzas el riesgo de perder, el riesgo de que yo no pueda generar ingresos o un rendimiento superiores al pago de los intereses que me corresponde por asumir esas deudas. Pero también influye lo que tiene que ver con las políticas empresariales. Ya cada organización
define su nivel de tolerancia al riesgo y las estrategias de crecimiento. Por eso es que esta estructura de capital, digamos que depende de las condiciones especiales de cualquier empresa. En el contexto colombiano, la estructura óptima varía según el sector económico, el tamaño de la empresa, la posibilidad de acceder al crédito. Vemos entonces cómo las grandes empresas tienen un acceso más favorable a todo lo que tiene que ver con el sector financiero, el cual es limitado sobre todo para las pequeñas empresas. Todavía existe esta brecha en Colombia entre las grandes, las pequeñas empresas. Las MIPYMES sobre todo tienen dificultades para acceder al crédito. Miremos qué es esto del costo promedio ponderado del capital. Ya habíamos dicho que la estructura óptima de capital tiene que ver en gran medida con este indicador, con el WAT. El WAT entonces mide el costo promedio de financiar los activos de la empresa usando deuda y capital propio, ponderando por la participación relativa de cada una de las fuentes de financiamiento. Y esta es la fórmula del WAT. La proporción del capital propio multiplicada por Q, que en este caso es el costo del capital, más el porcentaje de deuda multiplicado por el costo de la deuda por 1 menos T, donde T es la tasa de impuestos. Yo miro cada uno de estos componentes, qué significa cada uno. Ya sé que E, el equity, o sea, el patrimonio. B es el valor de la empresa, que el costo del patrimonio, D es la deuda y KD es el costo de la deuda. Miremos un ejemplo de cómo calcular ese WAT. Vamos a suponer que una empresa se financia así: 70% con capital propio, es decir, que eso bebé es 0,7, perdón, aquí hay un error, es 0,7, 30% con capital propio, perdón, y 70% con deuda. Vamos a suponer que esta empresa se financia 30% con capital propio y 70% con deuda, que es muy parecido a si ya ustedes hicieron el análisis de la empresa simulada, la estructura de capital que presenta la empresa simulada, ¿cierto? Que el costo del capital propio es del 12% y que el costo de la deuda es del 8%. Ya yo teniendo estos datos, lo único que debo hacer es simplemente reemplazar en la fórmula del WAT. 70%, 30% capital propio, 70% con deuda. Entonces simplemente reemplazo en la fórmula, en este caso sería 0.3, que es el porcentaje de capital propio, por el costo del capital propio, que es 0.12, más 0.7, que es el porcentaje de deuda, por el costo de la deuda, que es 0,8, por 1 menos la tasa de impuesto, que es el 30%. Entonces, si yo hago estos cálculos, el WAT es igual a 0,66 más 0,352 y eso me da 10,52. ¿Qué significa ese 10,52? Significa que la empresa debe generar al menos un 10,252% de rentabilidad sobre sus inversiones para cubrir el costo de sus fuentes de financiamiento, es decir, capital y deuda. ¿Tienen dudas, preguntas relacionadas con el caso del WAT, jóvenes? Ya vamos a mirar un ejemplo muy parecido a lo que ustedes deben hacer con los datos del simulador. Ese WAT entonces sirve para evaluar inversiones. Generalmente el WAT es la tasa de descuento que se utiliza en los riesgos. Se utiliza para evaluar, por ejemplo, el valor presente neto.
Las inversiones generalmente yo las evalúo con ese indicador. ¿Cuánto debe rendir una inversión? Debe rendir por lo menos el WAT para las decisiones de financiamiento. Los valores de mercado generalmente permiten hacer análisis de sensibilidad relacionados también con este indicador. Entonces, este es uno de los indicadores que ustedes deben calcular para esta tarea, el WAT, y el otro es este indicador que se llama el Q de Tobin. El Q de Tobin es un indicador financiero que mide la relación entre el valor de mercado de una empresa y el valor contable de sus activos. Este indicador fue propuesto por el economista James Tobin con el objetivo de evaluar si el mercado valora a la empresa por encima o por debajo del costo de reemplazo de sus activos. La fórmula de este indicador es el valor de mercado de la empresa sobre el valor de los activos totales. El valor de mercado viene del valor de mercado de la suma del capital propio más el valor de mercado de la deuda. Y el valor contable de sus activos corresponde al valor que yo encuentro en el balance general. Si ese indicador Q de Tobin es mayor que 1, quiere decir que el mercado valora a la empresa por encima del valor contable de sus activos. Esto indica que los inversionistas perciben buenas perspectivas de rentabilidad y crecimiento en esta empresa. Si es menor que 1, el mercado valora a la empresa por debajo del valor contable de sus activos. Esto suele reflejar ineficiencia en la gestión, baja rentabilidad o expectativas negativas. Miremos cómo este indicador permite evaluar la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar valor. Analizar si las decisiones de la estructura de capital y las inversiones realizadas crean o destruyen valor para los accionistas. Entonces, ya teniendo claro estos dos indicadores, el WAT y el Q de Tobin, vamos a mirar un ejemplo. ¿Me confirma que están viendo la pantalla, los números? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Entonces, vamos a suponer que esta es la información que yo tengo de los datos del simulador de la empresa que ustedes van a analizar. Entonces, tengo la cuenta de resultados y tengo el balance de mi empresa. El primer paso que ustedes deben hacer es determinar la estructura de capital de esta empresa. Entonces les pregunto con qué información puedo yo elaborar este punto. ¿Dónde encuentro yo la información para determinar cómo está constituido la estructura de capital de esta empresa? ¿En cuál de estos dos estados financieros? ¿En la cuenta de resultados o en el balance general? En el estado de resultados. En el estado de resultados, la estructura de capital. En Miren el que lo que me balance. muestra el estado de resultados me muestra es precisamente como su nombre lo indica, como si la empresa está obteniendo pérdidas, está ganando. ¿Cuáles son los resultados de la empresa en términos de utilidades o pérdidas? En cambio, el balance general, recuerdan lo que le confirmamos que en el balance general se cumple la ecuación patrimonial, que quiere decir que los activos es igual al pasivo más el patrimonio, que no es más que la estructura de capital, es decir, que cómo está financiando la empresa sus activos. Los están financiando con pasivo o con patrimonio. Por eso es que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces yo aquí tengo los datos del balance general. Y me piden a mí determinar la estructura de capital de esta empresa. A ver, ¿cuál es el punto de partida aquí? ¿Cuál será el punto de partida para determinar la estructura de capital? No han hecho este trabajo todavía. Sí, sí. Entonces miren que si a mí me piden analizar la estructura de capital de esta empresa, me debo concentrar en los activos. Entonces por aquí ya tengo el total de activos. Y por aquí tengo el total pasivo más patrimonio que debe ser igual al total de activos.
Entonces voy a determinar la estructura de capital. Ya sé que la estructura de capital es la deuda total más el patrimonio. Y que yo debo determinar cómo se está financiando la empresa. Con qué proporción se está financiando con deuda y con qué proporción se está financiando con capital propio. Entonces voy a mirar inicialmente la proporción de deuda. Y para esto aplico la fórmula de la deuda total, que en este caso son los pasivos, sobre deuda total más patrimonio. La proporción de deuda es la deuda total sobre deuda total más patrimonio. Y aquí tengo cuánto vale la deuda total más patrimonio, que en este caso es 5.730.000. Para yo determinar cuánto vale los pasivos, ¿qué tengo que hacer aquí? A ver, los que ya lo hicieron, o cuáles son los pasivos de esta empresa. Se resta Los préstamos. Los préstamos, ¿y cuál más? O se resta, ¿quién iba a decir se resta? el total, 5.730.000 menos el total patrimonio neto. Y ahí nos dan los pasivos. Miren que si yo aquí tengo total pasivo de patrimonio neto y aquí tengo el dato del patrimonio neto, una opción simple es restar este menos este, ¿cierto? Pero la otra es sumar los datos de las cuentas del pasivo, que me debe dar, los dos resultados me debe dar igual. ¿Cuáles son las cuentas del pasivo? Los proveedores, el préstamo a corto plazo y el préstamo a largo plazo. Esas dos operaciones me deben dar igual. Y esas dos operaciones a mí me dicen que la deuda total es igual a 1.270.000. Entonces, la proporción de deuda es simplemente yo divido 1.270.000 entre el total pasivo más patrimonio, que son 5.730.000. En este caso, la proporción de deuda me da 0,22. Me lo voy a expresar en porcentaje, lo multiplico por 100. Es decir, que la proporción de deuda es igual al 22%. Ahora voy a determinar cuál es la proporción del patrimonio. Entonces, ahora miro el dato del patrimonio neto, que en este caso es 4.460.000, y eso lo divido sobre el total pasivo de patrimonio, que son 5.730.000. Y eso me da 0,78, como lo voy a empezar en porcentaje, lo multiplico por 100, me da el 78%. Entonces miren que esta es la estructura, así está compuesto la estructura de capital de esta empresa. Esta empresa está financiada un 22% con deuda y un 78% con capital propio. Miren que es muy diferente a los datos de la empresa simulada. Esta es la primera parte que ustedes deben hacer de esa parte individual que debe hacer cada uno. Cada uno de ustedes debe entrar al simulador, debe analizar la información que está en el balance general, que ahora vamos a mirar dónde están, pues lo que no lo has hecho, y simplemente van a aplicar estos cálculos. Así tal cual van a encontrar ustedes la información allá. Entonces, el primer paso es determinar el total de los pasivos, que ya habíamos dicho que hay dos formas para calcular ese total pasivo. Una es simplemente restando al total pasivo más patrimonio menos el patrimonio neto. O la otra es sumando las cuentas del pasivo. Proveedores, préstamo a corto plazo y préstamo a largo plazo. ¿Dudas, preguntas hasta ahí, jóvenes? ¿No tienen ninguna duda, ninguna pregunta con relación a esta primera parte? La deuda más el patrimonio tiene que dar 100%, ¿cierto? Sí, los porcentajes deben dar el 100%. Si le dan el 99.9, ahí tienen que aproximar uno de los dos. O los dos tienen que dar el 100%.
O sea, los dos porcentajes. ¿Qué sería la estructura capital? Entonces ya yo teniendo ese dato de la estructura de capital, los porcentajes, lo otro es, vamos a calcular el WAT. Para calcular el WAT, nosotros habíamos supuesto que el costo de patrimonio tiene un valor de un 12% y con base en eso realizar los cálculos. Entonces ya sabemos cuál es la fórmula del WAT, es la proporción del patrimonio multiplicado por el costo del patrimonio más la proporción de deuda multiplicado por el costo de la deuda descontado los impuestos. Recordemos nuevamente qué significa cada uno de ellos por si acaso se los olvida. Entonces ya sabemos que esa E, que es equity, el patrimonio en inglés, la B, que es el valor total de la empresa, en este caso pasivo más patrimonio neto, la D, que es la deuda, es decir, el pasivo, el que es la rentabilidad exigida por los propietarios, que en este caso va a ser del 12%, el KD, que es el costo de la deuda, que nosotros lo vamos a determinar de la siguiente forma, gastos financieros sobre el total pasivo, y la tasa de impuestos, que es del 30%. Ya tenido todos estos datos, aquí ya lo único que falta es simplemente calcular ese costo de la deuda. Ya sé que el KD es 12%, ya hice estos cálculos de E sobre B, de D sobre B. Entonces ya lo otro faltaría calcular esta parte. Entonces, ¿cómo calculo el KD? ¿De dónde saco estos gastos financieros? Entonces ya sé que KD es gasto financiero sobre total pasivo. ¿De dónde saco ese dato de los gastos financieros? Para eso debo irme a la cuenta de resultados. Aquí en la cuenta de resultados, ustedes encuentran un rublo que precisamente se llama así, gastos financieros. Entonces, este dato, para el caso de ustedes, para el año 2025, miren que yo estoy haciendo los cálculos del año cero. Ustedes lo deben hacer del año 2025. Entonces, ya tengo que los gastos financieros del año cero son 150,000. Ya sé que el total pasivo es 1.270.000. Entonces simplemente aplico esa fórmula. 150,000 dividido 1.270.000. Eso me dio 0,12. Y ya tengo todos los datos para hacer la fórmula del WAT. Entonces, como ese WAT hay que cortarle los impuestos, simplemente tomo 0,12 por 1 menos 0,3. Entonces, KD me da 0,084. Ya tengo todos los datos, no es sino aplicar la fórmula. 0,78, que ya lo había calculado, que es la proporción del capital propio, por el costo del capital propio, que es 0,12, más 0,22, que es el porcentaje de deuda por el costo de la deuda, por los menos los impuestos, que es 0,084. Ya el resto es aplicar la fórmula. En este caso, entonces, el WAT me da 0,11208. Los precios son porcentajes. Lo multiplico por 100. Entonces, el WAT me da 11,2%. ¿Qué significa ese 11,2%? Que la empresa debe generar al menos un 11,2% de rentabilidad sobre la inversión para cubrir el costo de la deuda, es decir, pagar los intereses y compensar a los propietarios o accionistas con el rendimiento esperado. Dudas, jóvenes, preguntas relacionadas con los cálculos del WAT. Karen.
Tutor, mi pregunta no está en el cálculo del WAC, está en el paso 4 de la parte individual, que dice que el estudiante debe evaluar al menos 3 escenarios de estructura de capital dentro del simulador. Allí esos 3 escenarios, es que no entiendo muy bien si se generan a partir de la información que tienen allí o, o digamos que Con habría base, como que... no, es simple. Es con base en esa información de la estructura de capital que tú vas a determinar, tú determinas cómo es la estructura de capital inicial de la empresa, cuál es la proporción entre deuda y capital propio. Y propones unas alternativas a esa composición que ya está. O sea, si la composición actualmente es 70-30, que con ese 70-30 la empresa está obteniendo tantas pérdidas, tanto nivel de pérdidas, o está obteniendo ganancias, tú tienes que analizar esa información. Entonces propones otras proporciones, otras estructuras de capital diferentes a esa. Listo, profe, entendido, gracias. Y los demás, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta con relación a los cálculos que estamos haciendo? Miren que si ustedes hacen ya la parte individual, que es determinar la proporción de deuda, la proporción de capital propio, ya tienen hecho la mitad del cálculo del WAT. Elizabeth, iba a preguntar algo. Sí, profe, buenos días. Yo tengo una duda en lo de la fórmula que nos explica ahorita de cómo se saca el 12, que ya dice que ya está establecido. Ay, no le entendí esa parte, profe. El costo del capital propio es del 12%. Vamos a trabajar con ese valor. El costo de la deuda sí se va a calcular con base a la fórmula que son los gastos financieros sobre el total pasivo. ¿Sí te quedó claro? Sí, profe, gracias. Ya el 12% de la rentabilidad exigida por los propietarios, es decir, el que ya se está establecido. El otro, el costo de la deuda, ese sí deben calcularlo ustedes y deben mostrar los pasos, los cálculos que hicieron para llegar al dato ese del costo de la deuda. Entonces, si ya ustedes determinan el costo de la deuda, ya tienen el dato del que, ya determinaron la estructura de capital, que es 40-60, 20-80, la que ustedes ya determinen, ya no es sino aplicar la fórmula. Profe, o sea, la Sí. estructura de capital la definimos en grupo y luego aplicamos la fórmula en grupo. ¿Sí? ¿Es así correcto? Es que la parte, primero ustedes acuerden que hay un trabajo individual. El trabajo individual ustedes determinan la estructura de capital. Sí, Esa profe. estructura de capital, pues como todos van a trabajar con el mismo dato, pues seguramente les va a dar igual a todos. Por lo menos debería, ¿cierto? Ya teniendo Sí. ese dato, pues se sientan en grupo a simplemente aplicar la fórmula del WAT. Listo, profe, gracias. Miremos el otro indicador que ustedes deben calcular, que es el Q de Tobin. Que para calcular el Q de Tobin, vamos a suponer que el mercado valora el patrimonio, digamos, con un 10% por encima del valor contable. O sea, vamos a suponer que el valor de mercado del patrimonio se estima un 10% mayor que el contable. Sabemos que el Q de Tobin se calcula aplicando esta fórmula, valor de mercado de la empresa sobre valor de mercado de los activos totales. ¿Cuál es el valor de mercado de la empresa en este caso? Es igual a total pasivos más el total patrimonio, que me dicen que lo voy a estimar un 10% por encima superior que el contable. Entonces lo multiplico por 1,10. O sea, esto es una alternativa. Ustedes, digamos, si tienen otra, igual lo pueden hacer. Esto es matemáticas, pues simplemente les hagan el 10% al patrimonio, se lo suman al valor inicial y trabajan con ese dato. Entonces, con base en los datos que están en el balance general, ¿cuál sería el valor de mercado de esta empresa? Ya sé que mis activos valen 1.270.000.
más el patrimonio que vale 4.460.000 por 1,10. Eso quiere decir que el valor de mercado de la empresa son 6.176.000. Valor de los activos totales, 5.730.000. Recordemos otra vez de dónde sacamos todos estos datos, del balance general. En el balance general están los datos del total de activos, del total pasivo y del total patrimonio, que ya los habíamos visto para calcular la estructura de capital. Entonces, con base en esta información, si ya yo tengo ya los dos datos, no es sino aplicar la fórmula del Q de Tobin. En este caso sería 6.176.000 dividido 5.730.000. Esto quiere decir que el Q de Tobin me da un valor de 1,078. Esto quiere decir que el mercado valora a esta empresa un 7,8% más que el valor de sus activos. ¿Preguntas con este último indicador? Dice que el valor del mercado del patrimonio es el 10%. Ahí me perdí. Sí. En lo que usted nos dio de los valores que nos dio para sacar el Q de Tobin, nos dio ese. Entonces se suma el 10% al... ¿Me explica de pedacito qué piensa? Lo del 10%. Una forma sencilla es simplemente coger el patrimonio y multiplicarlo por 1,10, porque ahí me está sumando. O sea, otra forma sencilla, otra forma, que ustedes tomen el valor del patrimonio, que en este caso es 4.460.000, le sacan el 10% y otra vez se lo sumen a 4.460.000. Listo, profe. Y verán que los dos cálculos le van a dar igual. Más rápido es multiplicarlo por 1,10. Listo. Entonces ya con ese patrimonio incrementable el 10%, le sumo al total de pasivos, ese es el valor de mercado de la empresa, el valor contable de la empresa es el valor de sus activos, el que está en el balance general, y simplemente ya con esos dos datos aplico la fórmula. Preguntas, dudas con base en cómo calculamos esta información, estos dos indicadores. Recuerden que esta información, ¿de dónde la saco yo? La saco de la empresa simulada. Entonces yo aquí estoy dentro de la empresa simulada. La información toda para realizar los cálculos, para tomar las decisiones, la encuentro en el cuadro de mando. Y dentro de ese cuadro de mando, la primera pestañita que les aparece donde dice balance general, resultados y balance. Entonces aquí, los que todavía no han ingresado al simulador, cuando ingresen, recuerden que lo primero, seleccionan cuadro de mando. En cuadro de mando, donde dice resultados y balance, entonces aquí está el estado de resultados, muy parecido al que yo les mostré allá, y está el balance. Ya sé que para determinar inicialmente la estructura de capital, yo debo partir de aquí, de este balance general. Y en el balance general, pues está el total pasivo. Mira, aquí está. Esos valores que están ahí, profe, son con los que vamos a trabajar. Sí. O sea, pero en los que nos sale ahí en el simulador a nosotros. Sí, señora. Entonces, por eso le estoy diciendo, les di la ruta, ingresamos al simulador, cuadro de mando, donde dice resultados y balance. Eso que yo les mostré allá en el ejemplo a ustedes, la tabla, es esto que está aquí. La cuenta del balance general, las cuentas del balance general la utilizo para lo de la estructura de capital,
para calcular el WAT, los gastos financieros que también necesito para calcular el WAT, mírenlo, aquí está en el estado de resultados, cuenta de resultados, aquí tengo la parte que tiene que ver con los gastos financieros. Aquí está. Son los del 2025, entonces son estos. No tienen dudas, preguntas relacionadas con el cálculo de esos indicadores, jóvenes. Profe, una compañera escribió en el chat que por qué el 7.8 para el resultado del... ¿Puede regresar, por favor? Sí, qué pena, no lo había visto. Sí, Entonces, sí, el valor jóvenes, de... Ajá, está en 1.078. si estuvieran igual, estarían 1, ¿cierto? ¿Cierto? Ujú. Si estuvieran igual, estarían 1. Entonces, por eso le resto a 1,78, le resto 1. Y eso me da 7,8. Ah, ok. Ok. Profe, o sea, ¿siempre le tiene que restar 1? Para ver en qué porcentaje está por encima, porque repito, si estuvieran igual, si el mercado valorara igual la empresa que el valor de los activos, estaría en 1, ¿cierto? Porque los dos son iguales. Entonces, lo que pase del 1, ese porcentaje es el que valora por encima o por debajo. Profe, y suponiendo que de pronto no esté ese valor, sino que esté otro, no haya un 1 ni, sino de pronto un 2 o un 3, Igual le también se resto le el hace lo 1. mismo. Sí, Ok. porque si fuera un 3, ahí estaría, imagínense, un 200%. No, no, o sea, es un ejemplo, porque No, puede que sí nos dé es. un valor similar o que nos dé otro valor, por eso pongo el ejemplo. Si, por ejemplo, les da 2, le quiere decir, en este caso casi es un 100% más, ¿cierto? O sea, Y está si está por valorándome debajo, Y digamos, si en es 0. menor, ajá, y si es menor, eso lo pregunto. lo mismo. O sea, entonces por debajo, lo valora por debajo del valor contable de sus activos. Si fuera menor, es por debajo. Profe, nosotros estábamos trabajando anoche y entonces vimos que Q es cuando Q es mayor que 1 es bueno. Y cuando Q es menor que 1, entonces hay ineficiencia. Entonces, mi pregunta, pues la que se nos surgió anoche, es, no puede dar 1, ¿cierto? Tiene que ser o menor o mayor. Sí, podría darse el Perdónenme la caso que pregunta. dé 1. O sea, digamos que metodológica sí podría dar 1. Uno es que lo valore igual. Uno es O sea que, que que sí puede dar. sí, sí, claro, sí podría dar 1. Uno es que el mercado está valorando la empresa tal cual como valen sus activos. ¿Quién más tiene alguna otra duda referente a esto? Con relación a la parte del simulador, ¿cómo van con eso, jóvenes? Yo creo que vamos a empezar. Profe, profe, ¿usted podría de pronto desglosarnos un poco los pasos a seguir en el trabajo colaborativo, los de la guía? O sea, aparte de los cálculos, como la estrategia, Eso, las decisiones, como desglosarnos un poco. el trabajo colaborativo, por un lado, son los cálculos, ¿cierto? Lo otro, Sí, las señor. estrategias que ustedes van a implementar en el simulador. Ustedes van a tomar unas decisiones en el simulador, en cada una de estas áreas. Ustedes van a tomar decisiones y van a justificar las decisiones que ustedes tomen en consenso. La idea es que ustedes en grupo se reúnan y empiecen a analizar qué decisiones voy a tomar.
que la primera decisión es que yo me voy a expandir a un nuevo mercado. ¿Cuál de esos mercados se van a expandir y por qué? Y así para cada una de las decisiones que ustedes tomen, toman la captura de pantalla de la decisión que van a tomar y la justifican. Profe, pero yo había entendido en el CIP anterior que esas decisiones, cada una tomaba una decisión, lo ponía con la captura en el foro y luego nos uníamos y tomábamos en consenso del grupo cuáles eran las que íbamos a definir para que un integrante del grupo la tomara pues la decisión ya en el simulador. ¿Había entendido mal? No, tú puedes hacer eso. O sea, por ejemplo, yo en la parte de mercado opino que vamos a meternos a tal mercado y tomo la captura. Quiero este mercado, pero la señalo ahí, pero obvio no tomo la decisión, ¿cierto? Acuérdense que uno solo va a tomar la decisión. A ver qué dicen las demás compañeras. Bueno, y otra pregunta, perdón. Para lo del entonces, para tomar las decisiones, sí era importante que tomáramos primero el cálculo del Q de Tobin y de WAC, porque de ahí, del resultado, nos puede servir para la toma de decisiones, ¿verdad? O no importa el orden. No, en este caso no importaría el orden. Porque ustedes aquí tienen otra información en este cuadro de mando, si ustedes ya miraron toda la información que está aquí, aquí tienen toda la información suficiente de los periodos anteriores para ustedes tomar esas decisiones. Es que en el cuadro de mando, aquí está todas las áreas donde van a tomar decisiones y ahí encuentran la información referente. Entonces usted se contextualiza con base en esto y así toma las decisiones. Ven que en el trabajo colaborativo, en esa parte final, que aparecen las decisiones que ustedes toman y proponen una alternativa de financiación para esta empresa. ¿Qué alternativa podría ser más conveniente? Miren el video que miramos inicialmente, que todo va a depender de la situación de la empresa, ¿cierto? Esta empresa, por ejemplo, está bastante endeudada, está asumiendo unos gastos financieros altos, pero necesariamente tiene que endeudarse. ¿Por qué? Porque si ustedes miran los estados financieros de la empresa, si yo miro los indicadores aquí del estado de resultados, del balance general, vamos a mirar aquí el balance general. Miren lo que hay en caja y bancos. ¿Cuánto hay aquí? 0. Hay 0 pesos. O sea que si yo necesito, por ejemplo, un millón para capacitaciones, eso debe salir de un préstamo. Si yo necesito 1 millón para diseño, eso debe salir de préstamo. Toda la plata que yo necesite necesariamente tiene que salir de un préstamo. Que bueno, que lo ideal en este caso debería ser un préstamo de largo plazo, ¿cierto? Entonces, esa es la idea, contextualizarnos primero en el cuadro de mando de toda la información referente a la empresa. Y segundo, empezar a analizar las decisiones que voy a tomar, que las decisiones sean coherentes. Coherentes en el sentido de que si, por ejemplo, yo me voy a enfocar, acuérdense que hay diferentes segmentos de clientes. Clientes que se van por la economía, clientes que se van por la marca, clientes que se van por el diseño. Si yo, por ejemplo, me voy por los clientes que se van por la economía, quiero decir que al momento de seleccionar un proveedor, debo tener en cuenta esto, ¿cierto? Y cuando yo voy a distribuir por allá los puntos de énfasis, que si lo que ya miraron en el simulador, debo darle mayor preponderancia a los que se van por la economía. Profe, ahí sería marketing.
Sí, en las decisiones que voy a tomar en marketing, en precio, en cada una de las decisiones referentes al cliente con el que yo me voy a enfocar, al segmento de clientes. Andrea, ya tú ingresaste al simulador, ya se ha intentado interactuar con el simulador. Sí, sí, señor. Sí, ya intenté interactuar con el simulador, sino que lo único es que, pues como usted me envió el pantallazo, yo descargué el Excel, fui verificando toda la información, pero no sé exactamente dónde puedo dar como la opinión y todo lo que usted nos está explicando ahorita. En el cuadro de mando Las es para yo estrategias de... Sí, el cuadro de mando es para contextualizarme. Sí, sí, sí. En las decisiones, entonces voy por las decisiones operativas. Entonces aquí te aparecen todas las decisiones que yo debo tomar. Todas estas áreas son áreas de decisión. Las estratégicas, que son las primeras, que en este caso la construcción de una nueva fábrica, creo que a nadie le está apareciendo activa por la situación de la empresa, sino empieza a partir de aquí introducción a nuevos mercados. Después paso a la modalidad de compra y voy a tomar decisiones. Paso a la logística y operaciones, tomo decisiones, marketing, diseño, capacitaciones y termino con la parte de financiación. Sí, profe, pero usted dice ahí que debemos ingresar a cada una. ¿Debo es como decir, dar alguna opinión en el simulador o es directamente voy tomando el pantallazo y hago en el Word la opinión? Si yo, por ejemplo, entro aquí a la primera, que es introducción a nuevos mercados, que es lo primero que ustedes deben hacer. Entonces aquí aparece la opción para tú ingresar a cualquiera de estos mercados. Ajá. Aquí selecciono cualquiera y le doy guardar. O sea, aquí tú tomas esta captura. Yo voy a irme por Portugal. Ajá. Tutor, qué pena interrumpirlo. A nosotros no nos aparecía esto, o sea, eso no nos deja tomar eso, sino que nos aparecía solo Centro Europa. Entonces, pues nosotros seleccionamos Centro Europa porque pues ese día nos podíamos reunir todos y la verdad era muy difícil tener otra oportunidad, pues porque todos tenemos obligaciones, trabajos diferentes. Entonces nosotros pues seleccionamos Centro Europa, era cualquiera lo que uno quisiera, ¿verdad? El que ustedes analicen, Sí, es correcto. Entonces, Andrea, aquí tú tomas la captura, pero le doy guardar. O sea, tú tienes que tomar las decisiones. Para tomar las decisiones, primero analizas. Primero tienes que contextualizarte bien para tomar las decisiones. Entonces, aquí voy a irme al mercado de Portugal por esto y por esto. Le doy guardar y sigo con las otras decisiones. Entonces, voy ahora para la modalidad de compra. La modalidad de compra. Entonces, hay diferentes proveedores. Están los de gama alta y los de gama estándar. Debo seleccionar uno para cada uno de los productos. Entonces selecciono cada uno y voy tomando decisiones. Aquí voy señalando qué es lo que voy a hacer y así tomo las decisiones para cada uno de estas áreas. Y le doy guardar. Ok. Pero ahí ¿Y le voy da tomando guardar pantallazos solo. de cada parte? De cada una de estas ustedes justifican, claro, aquí yo seleccioné esto, tengo que seleccionar 3, perdón, aquí. Y voy a seleccionar un proveedor de gama alta para los productos. Para los 3 productos, mi proveedor va a ser de gama alta. ¿Por qué? Porque yo me voy a ir por los clientes que se van por la marca. Entonces yo quiero seleccionar un proveedor de gama alta. Entonces aquí tomo la captura y explico por qué voy a tomar esta decisión. Esa explicación va en el foro con el pantallazo de cada uno, ¿verdad? Va O sea, de los en que el hagamos. trabajo. No, en el trabajo. En el trabajo. Ah, ok, o sea, como evidencia no hay que montarlos en el foro la explicación de por qué tomamos esa decisión. No. Okay. En el foro vas a colocar la parte individual o si tú vas a trabajar en equipo, o sea, si tú quieres, por ejemplo, yo voy a hacer esto, compañeras, propongo esto para esta parte del proveedor y la justificas. Pero digamos que la parte obligatoria del foro es la parte individual. Pero aquí no le podemos dar guardar, sino cuando ya se tomó la decisión.
De lo contrario, es solo el pantallazo. Cuando ya tomamos la decisión grupal, ahí es que le damos guarda, pues la persona encargada del Así es. grupo. Sí, señora. Profe, ahí tengo otra duda yo. En ese, a lo que yo voy haciendo, ¿no? En mi caso, en mi simulador me aparece el nombre mío y el de mi compañera. Yo estoy trabajando sola. En ese, a lo que yo le dé guardar, ella tiene que asimilar lo que yo guardé o ella puede cambiar y me cambia el trabajo mío. Digamos que ese es uno de los riesgos que no hemos podido, sí podría cambiarte el trabajo. Pero igual ya, o Sí, sea, porque guarda pues tu yo la verdad no me he decisión. podido contactar con esa persona Aquí que es lo y es una importante, que única tú persona. justifiques. O sea, si tú las guardas, si tú igual ya quedó, pero lo importante es que tomas tu captura y tomas la justificación. Y lo importante es que la justifiques. Ah, ok. Jóvenes, no se les olvide, por Y a- favor, confirmar la asistencia en el campus, lo que no lo han hecho. profe, y aparte de eso, de lo que ya simulamos ese, ¿qué paso debemos seguir? Ya lo que hacen después la simulación ya es organizar el trabajo, los pantallazos, la justificación, la propuesta de financiación para la empresa. Ah, ok, profe. Andrés, ¿tenías alguna pregunta? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, haga un favor, usted explicó la parte colaborativa. Es que se me fue la luz y no pude estar en esa parte. La parte de los cálculos del WAT, del Q de Tobin, sí se explicaron. Sí. Sí, esa ya la hice, esa ya la hice hace rato. Pero pues tengo unas dudas en la parte colaborativa. Entonces quisiera Eso saber si usted explicó. hace parte de la colaborativa. La otra parte colaborativa tiene que ver con la toma de decisiones en el simulador. Habíamos dicho, tomar las capturas de pantalla de las decisiones, justificar las decisiones y armar una estrategia de financiación para la empresa. Ah, bueno, profe, no, esa parte sí ya la hice, ya tomé las decisiones con el grupo y todo eso. Entonces pensé que tocaba hacer otra cosa más. No, ya están listos entonces. Ah, Profe, bueno, ese profe. documento, el documento que tiene, que estaba haciendo lo de la explicación del WAT y del Q de Tobin, no nos los puede compartir. La presentación del CIPA, sí, ahí está. Yo se las paso por el chat El de Word, profe, el de Word. de Word. No, esa es la presentación. Esta misma, esto. Ajá, sí, Esto. señores. Ese está mismo en el Sí, PDF. sí, esto está en la presentación. Entonces yo le paso la presentación completa. Ok, profe, le agradezco. Listo. Profe, una última pregunta. Por lo menos si nosotros nos reunimos con las con mi grupo, digamos, y nosotros tomamos las decisiones en consenso en una reunión, ¿podríamos subir esa evidencia de los pantallazos como en unión en el grupo o siempre tenemos que subirlo de forma individual las decisiones Otra vez repito, en el foro? la parte individual que va en el foro es que ustedes tienen que determinar la estructura de capital y tienen que determinar los escenarios esos. No, lo que, En el trabajo puedes anexar esa presentación de esos pantallazos de la reunión que ustedes tuvieron, que quede como evidencia que todas participaron. Ok, profe. Sí, o sea, la idea es no incluir en el trabajo a ninguna persona que no haya realizado aportes o no haya participado de alguna otra forma. Ok, profe, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Qué pasa si las decisiones que tomamos no son las más acertadas? Si nos equivocamos ahí. Pues tienen otra segunda oportunidad en la próxima tarea para tomar otras decisiones.
En la tarea 4 nuevamente van a tomar Pero decisiones. si nos baja puntos, profe. No. Aquí lo que importa más que todo son la justificación que ustedes hagan de las decisiones que van a tomar. Profe, una preguntita. ¿Y si en el caso de pronto decidimos montar solamente ¿cómo le explico? O sea, un pantallazo y una sola explicación. En mi No grupo te somos entendí. 3. Ya es que Sí, no le terminaba de hacer la pregunta. En mi grupo somos 3, sí. en lo cual trabajamos. Entonces, para no tomar esos 3 evidencias por cada uno, podemos tomar uno solo y una sola justificación que generalice pues la decisión que tomemos, sí. Es que es así. O sea, es que la justificación no es individual, es por grupo. Es la decisión que tomó el grupo, no la decisión que tomó Carolina, la decisión que tomó Natalia. La decisión es por grupo. O sea, la que va en el trabajo es la decisión grupal que ustedes tomaron. Ah, ok. No, eso sí, sí, o sea, que no vayan a poner en el trabajo que si son 5, cada uno tomó una decisión y cada uno la justificó, porque entonces ahí tocaría anularles ese punto y colocarles 0 en ese punto, ¿cierto? Sí, sí, profe. Bueno, tenía esa confusión, bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Carolina. ¿Alguien más? Profe, yo. Entonces no es necesario hacer ese aporte en el foro que pues nosotros como grupo de noche habíamos hablado de eso, que cada uno iba a hacer una. Pues así, con Pero como relación a las aquí hay gente de decisiones. mi grupo, entonces yo pienso que no hacer decir no hacerlo porque pues no es necesario. Entonces más bien reunirnos y tomarlas en grupo. Y pueden tomar esa captura de la reunión de grupo si la pueden subir al foro. O sea, compartimos evidencia de la reunión realizada por parte de las integrantes del grupo para toma de decisiones en el simulador. Porque todos deben ingresar al simulador, porque es que la parte individual todos deben ingresar. Y esa parte individual sí deben tomar las capturas de que sí ingresaron. Y eso es lo En la, primero que se sube al foro, ¿no? sí, en la parte individual sí toman capturas de que ingresaron al foro, de que determinaron la estructura de capital, de que hicieron los puntos que se les piden ahí de forma individual. Profe, y en el último paso, que es, bueno, son dos, dice justificación contextualizada de los resultados obtenidos. ¿Esos resultados obtenidos nos los arroja el simulador? Es la primera pregunta. Y la otra Pero dice para la que próxima competencia. O sea, esos resultados no los vamos a tener en cuenta ahora. O sea, nuevamente les repito, la parte colaborativa, los cálculos del WAT, del Q de Tobin, el informe. En el informe va los pantallazos con las decisiones que tomaron el simulador, con la justificación, y va la propuesta de financiación para la empresa. eso es Eso de es. mínimo una página. Es eso. Ya, gracias. Listo. Igual ahí seguimos en contacto por los diferentes medios, jóvenes. Es que como yo le decía la vez pasada en la CIP anterior, profe, cuando uno está haciendo, ahí es que surgen las dudas. Otra noche no dábamos con el WAC. Que nos tocó ver la grabación estábamos reunidas por Zoom y nos tocó ver por Zoom subir el video suyo y volverlo a ver para poder Bueno, igual entender. aquí yo les voy a pasar los ejemplos y con base en eso se guían. Igualmente cualquier duda, cualquier pregunta que surja, me pueden contactar por el team. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, jóvenes, entonces si no hay más dudas, si no hay más preguntas, podemos dar por terminada esta sesión de nuestro segundo CIPAS. Recuerden que hasta el 15
cierra la actividad. Atentos con los aportes en el foro, con lo demás que deben estar haciendo. Entonces, que tengan una feliz tarde, jóvenes. Igualmente, profesor. Dios le pague. Muchas gracias, que esté bien.